Salmo capítulo 115. Y quiero leer para ustedes este salmo, Salmo capítulo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jab, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jab desde ahora y para siempre. Aleluya. El título del sermón en esta noche es Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Y la razón por la cual titulé el sermón de esta manera es porque creo que la idea principal que el autor quiere comunicar a su audiencia es que la gloria solamente le pertenece al Dios vivo y verdadero de Israel. Y a medida que vamos desarrollando este salmo, nos vamos dando cuenta cómo el autor va añadiendo más argumentos para poder demostrar esa tesis. Dios es suficientemente glorioso en sí mismo y no necesita de los hombres para ser más glorioso. Él es perfectamente glorioso en sí mismo. De ahí que recordaba una escuela bíblica donde me hicieron una pregunta acerca de aquellas congregaciones que quizá están adulterando la predicación de la palabra o en el nombre de Jesús supuestamente se hacen algunos milagros, y la persona que preguntaba decía: ¿no estarán estas iglesias robándole la gloria a Dios? Y yo recuerdo que respondimos a esa pregunta nadie le puede robar la gloria a Dios, nadie. Por mucho que en estos lugares o en estas iglesias se den estas cosas que quizá no sean muy bíblicas, sin embargo el Señor las utiliza para su propia gloria. Llegará el día donde Él descubrirá todas las cosas y vindicará su justicia delante de los hombres, tanto creyentes como no creyentes. Y vindicar su justicia, pues eso hace parte de su gloria. Entonces nadie le puede robar la gloria a Dios, haga lo que haga. Dios es perfectamente glorioso en sí mismo. Y es eso lo que el salmista quiere comunicar en esta noche, y lo que el Espíritu Santo también nos quiere comunicar a través de su palabra. He dividido el sermón en 4 encabezados. El primero es el Dios de gloria y la declaración. El Dios de gloria y la declaración, y está en el versículo 1. En segundo lugar, el Dios de gloria y su poder, versículo 2 al 8. En tercer lugar, el Dios de gloria y su exhortación, versículo 9 al 11. Y en cuarto lugar, el Dios de gloria y su bendición, versículo 12 al 18. El Dios de gloria y la declaración, el Dios de gloria y su poder, el Dios de gloria y su exhortación, y el Dios de gloria y su bendición. Veamos en primer lugar el Dios de gloria y la declaración. Miren conmigo el versículo 1. No a nosotros, dice el salmista, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. El versículo 1 es una declaración que hace el salmista, y el propósito de la declaración es doble.
En primer lugar, él está preocupado porque su corazón albergue cualquier sentimiento de codicia por la gloria de Dios. Y es que esta tentación no solamente la sufre el hombre incrédulo, también la sufre el hombre creyente. Hay que mirar a una persona cuando ve que las cosas se han salido de control, que él no puede controlar sus asuntos personales, la desesperación en la que cae. Y la razón por la cual se desespera es porque en lo profundo de su alma desea tener el control absoluto de todas las cosas, de sus cosas personales, de sus cosas familiares, de sus cosas eclesiales, de todo. Pero cuando ve que él no puede tener el control de estas cosas, cae en desesperación. Y lo que demuestra eso es que en lo profundo de su alma hay un sentimiento de codicia por la gloria de Dios, porque Dios, al ser perfectamente glorioso en sí mismo, Él es el único soberano. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere y porque quiere. Él es el único. La soberanía no es compartida, la soberanía de Dios no se comunica a los hombres. Ningún hombre, por mucha autoridad que tenga o libertad que tenga para ejercer la autoridad, no es soberano como Dios lo es. Así que el mismo salmista reconoce que puede estar batallando con ese sentimiento de codicia por la gloria de Dios, por querer ser como Dios en un mal sentido, y recordarse a su propia alma: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, pues le hace mucho provecho. Ahora, pensar que este salmo fue escrito posiblemente en el exilio babilónico. Posiblemente los judíos están viendo cómo los babilonios están adorando a sus dioses falsos y tienen un templo físico donde pueden señalar con su dedo: ahí reposa la presencia de nuestros dioses. Y los judíos entender que su Dios es un Dios que está en espíritu, que es un Dios invisible, del cual no está permitido, según Éxodo capítulo 20, hacer imagen de ningún tipo, y tener que batallar contra esos pensamientos y las palabras de todas estas personas y sentirse tentados a adorar otros dioses. El salmista le dice: no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Recuérdense, oh congregación, a ustedes mismos, por si acaso están batallando con un sentimiento de codicia por lo que solamente a Dios le pertenece. La gloria no es tuya, la gloria solamente es del Señor. Bueno, en última instancia, Él no nos necesita para ser más glorioso. Él hace absolutamente todas las cosas para su propia gloria. Y ese es el segundo elemento que cumple este doble propósito del salmista en esta declaración. Mire lo que dice: sino a tu nombre da gloria. O sea, quien se da gloria a sí mismo es Dios. Es así de sencillo. Quien se da gloria a sí mismo es Dios. Dios se da gloria a sí mismo. Y ese nombre, esa palabra que se traduce como nombre, también la podemos traducir como perfecciones o atributos de Dios. Cada vez que el Señor, a lo largo de la historia de la redención, ha manifestado sus atributos y sus perfecciones a favor de su pueblo, es el Señor mismo mostrando su gloria. Cuando el Señor decide preservar una familia después del castigo del diluvio, es Dios mismo mostrando su gloria. Cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto y los pasa de manera sobrenatural por el Mar Rojo, es Dios mostrando su gloria. Cuando los sostiene en el desierto con una nube de día, preservándolos del calor, y una columna de fuego preservándolos del frío y guiándolos en medio de la oscuridad, es Dios mismo reflejando su gloria a través de sus perfecciones y atributos. Cuando en muchas ocasiones es el poder de Dios materializado en un pueblo débil. A duras penas quizá 300 soldados conformaban sus ejércitos, y el Señor darles la victoria, triunfar sobre ejércitos mucho más numerosos, con mayores capacidades e instrumentos para pelear, y es el Señor dándole el poder a un pueblo débil y dándoles el triunfo. Es el Señor mostrando su gloria, y en cada una de esas hazañas es Dios mismo quien se da gloria. O sea, es Dios mismo. Así que el salmista no está diciendo como si Dios dependiera del hombre para hacerlo suficientemente glorioso. No es eso lo que el salmista quiere decir. Dios mismo se da gloria, hace todo por amor a su propio nombre. Incluso nos eligió antes de la fundación del mundo por amor a su propio nombre.
Esa es la declaración, el Dios de gloria y la declaración. La declaración es muy clara, Dios es perfectamente glorioso en sí mismo. Ahora, a partir del versículo 2 al versículo 8, hay una especie de polémica, quizá un cuestionamiento que le hacen a estos judíos en el exilio babilónico. Y esto nos lleva al segundo encabezado, el Dios de gloria y su poder. Miren el cuestionamiento. ¿Por qué han de decir las gentes, literalmente los gentiles, los que no son judíos, dónde está ahora su Dios? Y mire la respuesta, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Claro, la pregunta tiene una lógica dentro de las diferentes religiones del mundo. ¿Y cuál es la lógica? Bueno, si tú tienes un Dios, señálame dónde está ese Dios, yo quiero ver. Y los babilonios simplemente podían señalar al templo de Marduk y de Baal y decir, ahí reposan nuestros dioses, ahí están sus imágenes. Y cuando quieran pueden inclinarse delante de ellos, pueden venerarlos y adorarlos. Esos son nuestros dioses, podían señalar circunscriptamente un espacio, un lugar a ese Dios. Pero ¿a dónde iba a señalar el judío? Su Dios es espíritu, es un Dios invisible. ¿Dónde va a señalar? ¿Dónde está tu Dios? Ahora mire la declaración, nuestro Dios está en los cielos. ¿Qué significa eso? Supremacía. Nuestro Dios no es como Baal, nuestro Dios no es como Marduk, nuestro Dios es un Dios supremo. Es tan supremo que no podemos señalar dónde está. O sea, es tan supremo que nosotros no somos dignos ni siquiera de determinar dónde está. Esa expresión en los cielos lo abarca todo, es un Dios supremo. Y ahora le añade, todo lo que quiso ha hecho, es supremo y es poderoso. Y es poderoso. Algo que ni Marduk y ni Baal tienen, poder. Ellos no tienen poder como lo tiene nuestro Dios. Ahora quiero explicar algo. El salmista no está diciendo que existan otros dioses. Él no está diciendo que existan otros dioses aparte del Dios vivo y verdadero de Israel. Él lo que está diciendo es que son dioses falsos creados a imagen y semejanza del corazón pecador de los hombres. Eso es lo que él está diciendo y por eso lo va a demostrar a continuación. Porque a veces pienso que cuando se hablan de dioses de las otras religiones, mucha gente cree que de verdad existen, pero que son inferiores. No, realmente los autores bíblicos parten de la presuposición de que solamente existe un Dios y el resto son dioses falsos, repito, creado a la imagen y semejanza del corazón pecaminoso de los hombres. Y aquí viene la respuesta, quizá con un tono de humor, pero esa es la manera de ellos responder. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Dependen de los hombres estos dioses, dependen de los hombres, pero mi Dios es supremo, que está en los cielos y es poderoso porque todo lo que quiso ha hecho. Miren el contraste. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Entendemos claramente que en Éxodo capítulo 20 se le prohíbe al pueblo hacer imagen de Dios. Pero ¿en cuántas veces el pueblo de Israel pecó en la idolatría? Cuando estudiamos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que no pecaron en idolatría una sola vez, lo hicieron en determinadas ocasiones. Y realmente si hubo un pecado que desagradaba al Señor era la idolatría, porque para el Señor era adulterio. El Señor hizo pacto con su pueblo. El pacto abrahámico tiene una parte natural, que es el pacto mosaico. Y en ese pacto mosaico es un matrimonio que Dios hizo con su pueblo. Y cuando el pueblo desviaba su corazón a venerar y adorar imágenes dedicadas a dioses falsos para el Señor, era un acto de adulterio espiritual. Era un pecado terrible, terrible. Así que el salmista también lo dice, porque si el judío está en Babilonia y está en medio de la idolatría y del paganismo babilónico, puede verse tentado a abandonar su Dios verdadero, que quizás se pueda sentir abandonado de su parte. Llevamos tantos años aquí en Babilonia, después de que ellos vinieron por nosotros, destruyeron el templo que creó Salomón, destruyeron la ciudad, dejaron a nuestros ancianos. Quizá te olvidaste de nosotros y vamos a entregarnos ahora a los dioses de Babilonia. Se pueden sentir tentados. Pero el salmista les recuerda, no se equivoquen, no se equivoquen.
Por mucho que te sientas tentado a inclinarte y a venerar estas imágenes de los dioses falsos, ellos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, no son supremos ni poderosos como el verdadero Dios de Israel. Ahora explica, versículo 8, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Sabe qué quiere decir esa expresión? Lo que quiere decir esa expresión es que nosotros nos convertimos en lo que adoramos, así de simple. Nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Y lo que está diciendo el salmista es, ellos se convertirán en lo que adoran. Si adoran imágenes que tienen ojos y no ven, bueno, ¿qué son ellos los que lo adoran? Sus ojos espirituales no pueden ver las riquezas y la gracia de Cristo. Si adoran imágenes que tienen oídos pero no oyen, ¿qué son ellos espiritualmente? Tienen oídos espirituales que no pueden oír el evangelio, la palabra de Dios. No acatan la ley. Si adoran imágenes que tienen manos pero con esas manos no sirven, pues estas personas espiritualmente también con sus manos no pueden agradar ni servir al Dios verdadero. Si tienen pies pero no caminan espiritualmente, ellos tampoco caminan por la senda de rectitud y obediencia que el Señor ha establecido en su palabra. Son tal como ellos. Nos convertimos en lo que adoramos. Si el pueblo de Israel entiende que a medida que adora al verdadero Dios y se deleita en los mandamientos que él mismo ha establecido, más se parece a ese Dios. Y es eso lo que habla el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan el verbo que explicamos en Efesios, peripateo, que se traduce como andar o caminar? El pastor Julio nos dio una clase sobre que no caminó con Dios. Pero ¿qué significa eso? Ese peripateo, ese caminar con Dios es al lado de. Lo que significa es que entregamos nuestra vida en un compromiso radical por adorar a nuestro Dios. Y cuanto más decidimos inclinarnos a Él y adorarlo, más nos parecemos a Él. ¿Cuál es el propósito por el cual hemos sido llamados antes de la fundación del mundo? Como lo dice Romanos 8:28, es para ser tal como es su Hijo. Cuanto más adoramos al Hijo, más nos parecemos a Él. Y cuanto estos más adoran las imágenes, más se parecen a las imágenes. Nos convertimos en lo que adoramos. Finalmente, ¿quién tiene más poder? ¿El Dios de los judíos o el Dios de los babilonios? El Dios de los judíos tiene más poder. Es el Dios de gloria y su poder. A continuación, por si el pueblo se le ha olvidado o se sigue sintiendo tentado a inclinarse a otros dioses falsos, viene la exhortación. Tercer encabezado, el Dios de gloria y su exhortación. Ahora miren la exhortación. Oh Israel, confía en Jehová. ¿Ven el juego? El juego del verbo confiar claramente se puede traducir como creer. Ahora miren la última línea del versículo 8, y cualquiera que confía en ellos, y el salmista utiliza el mismo verbo, pero ahora lo aplica a Jehová. Oh Israel, confía en Jehová. En lugar de depositar su fe en dioses falsos y venerar y adorar imágenes, confíen en el verdadero Dios de Israel, crean en Él. En el Nuevo Testamento hay una palabra que define esto que el salmista está queriendo comunicar. ¿Saben cuál es esa palabra? Firmeza. Cada vez que el apóstol en el Nuevo Testamento repite, estad pues firmes, firmes, que vuestro corazón tenga firmeza. Es esto mismo lo que el salmista está queriendo decir, que a pesar de las múltiples tentaciones y aflicciones que tenga el corazón del creyente, él debe permanecer firme en su confianza al Señor. Firme, no dejarse mover. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel se dejó mover? ¿Cuántas veces? Es más, aún cuando regresan del cautiverio babilónico a reconstruir las murallas y a reconstruir el templo de Salomón, se vieron tentados nuevamente a abandonar al Dios que los libró del cautiverio babilónico y entregarse a los dioses falsos. Otra vez. Y el salmista dice, confiad, pero ojo, versículo 10, especialmente la casa de Aarón. ¿Qué implicaciones tiene de que el Señor le hable a la casa de Aarón para que confíe en Jehová? Claro, porque los sacerdotes eran los líderes religiosos del pueblo, aquellos puestos por Dios para darle ejemplo espiritual a la nación. Y si los sacerdotes no permanecían firmes, confiando en el Dios vivo y verdadero que no pueden ver,
¿cuánto menos va a permanecer firme el pueblo? Los sacerdotes estaban puestos para liderar la fe del pueblo y ser ejemplo espiritual. Y si no se empieza por ellos, entonces ¿por dónde se debe empezar? ¿Por dónde? ¿Recuerdan a Zorobabel y Josué que se unen para reconstruir las murallas? Bueno, Zorobabel un representante político, Josué un representante religioso. Es que se necesita que el pueblo no solamente tenga ánimo para reconstruir, se necesita que el pueblo también entienda el por qué tienen que reconstruir las murallas y el templo, y eso es espiritual y requieren el ejemplo de los sacerdotes. Así que la exhortación viene a los sacerdotes. Ustedes, más que cualquier miembro de este pueblo, deben permanecer firmes aunque los cuestionen y los ataquen diciendo: ¿dónde está tu Dios? Si ustedes permanecen firmes, unidos a ustedes está el pueblo, y el pueblo permanecerá firme como ustedes lo están. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. De seguro el Señor los va a ayudar, de seguro. Necesitada la exhortación, ¿verdad? Nunca está de más que el Señor nos exhorte. Ahora, esto nos lleva al cuarto encabezado. El Dios de gloria no solamente nos exhorta, también nos bendice. Versículo 12. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. ¿Quién se acordó de quién? ¿Quién se acordó de quién? Jehová se acordó de nosotros. ¿De cuándo acá un ídolo se acuerda del que lo hizo? No, el que se debe acordar del ídolo es el que lo hizo, porque si no se acuerda del ídolo se puede caer y se puede romper fácilmente, se puede descuidar, se puede dañar con el tiempo. Pero mi Dios, el Dios vivo y verdadero, se acuerda de nosotros. Él no depende de nosotros para subsistir. Él se acuerda de nosotros. Somos nosotros los que dependemos de Él. Y cuando Él se acuerda de nosotros, nos bendice. Él nos bendice. Yo sé que esto puede sonar un poco extraño, pero se espera es que el hombre bendiga a Dios. ¿Qué esperaba la religión babilónica? Que los sacerdotes y el pueblo bendijeran a sus dioses, inclinaran y veneraran sus imágenes. Pero el Dios de Israel es el que bendice a los hombres. ¿Notan? Es al revés. Esto hay que pensarlo detenidamente, por favor. Cuando nosotros venimos a adorar al Señor, no adoramos al Señor porque Él necesite ser adorado. Si tú no lo adoras, Él sigue siendo Dios. Él no cambia. Si tú no lo adoras, Él no se hace más pequeño. Y si de pronto ese domingo lo adoras con todo tu corazón, no creas que se hizo más grande. Pero le adoramos porque es un provecho para nosotros mismos adorarlo. Derramamos nuestro corazón delante de Él, nos deleitamos en su presencia y Él nos bendice. Pero noten, Él no necesita ser adorado. Lo que el salmista nos está explicando acá y le está explicando a su audiencia es que el Dios vivo y verdadero, en lugar de depender de la adoración de los hombres, se acuerda de ellos y los bendice. Y esto yo me imagino que para el tiempo debió haber sido un choque tremendo. Un choque tremendo. Viendo quizá procesiones de sacerdotes sirviendo a Baal y a Marduk, llevando sus imágenes. Pero no, mi Dios me bendice. Bendice a la casa de Aarón, a los sacerdotes primeramente y luego al pueblo. Y miren el versículo 13, que es hermoso. No sé si usted lo notó cuando lo leyó. Bendeciré a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes. El lenguaje que está obteniendo el salmista lo tiene del profeta Jeremías, capítulo 6. Vaya conmigo rápidamente. Jeremías, capítulo 6, versículo 13.
Mira lo que dice. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Para el profeta Jeremías, el más pequeño o el más chico hace referencia a los jóvenes. A los jóvenes, a los más pequeños en edad. Aún pervirtieron sus corazones antes del exilio babilónico. La generación más joven se entregó al pecado. No solamente los más adultos, los más jóvenes, dice Jeremías. Ahora, sigamos el mismo lenguaje. Capítulo 16, por favor. Versículo 6. Morirán en esta tierra grandes y pequeños. Ya ustedes entienden a qué se refiere con pequeños, a jóvenes en edad. Morirán pequeños también. No se enterrarán ni los plañirán. ¿Recuerdan la predicación? No los llorarán, es lo que quiere decir. No los plañirán, no los llorará nadie. Ni siquiera habrán aquellos a los que se les pague por llorar a los muertos. No los llorarán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos. El pueblo ha caído en un profundo pecado que incluye a los niños. Ahora, miren lo maravilloso de esto. Jeremías capítulo 31, por favor. Versículo 34. Miren lo hermoso de esto. Que si el pecado de Israel fue tan profundo que aún su generación más pequeña de niños y jóvenes se perdieron en el pecado, el nuevo pacto es tan profundo que aún el Señor incluirá en el nuevo pacto a jóvenes que experimentarán el nuevo nacimiento. Miren el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Si el pueblo de Israel ha caído en un terrible pecado que aún su generación más pequeña se perdió en el nuevo pacto, aún habrán jóvenes y pequeños que experimentarán el nuevo nacimiento por parte del Señor. Aún la generación más pequeña será preservada por el Señor en el nuevo pacto. Es hermoso, porque esa es la bendición que el Señor le está dando al pueblo. En el versículo 13, bendeciré a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de Adán, literalmente. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Quizá la expresión no alabarán los muertos, pues se refieren a aquellos que murieron cuando fueron exiliados. Ya es tiempo pasado, fue una generación anterior. Ahora debemos preocuparnos por nuestra generación presente y seguir adelante con el Señor. Por cuanto el Señor nos bendijo, entonces nosotros ahora le bendeciremos. La bendición o adoración del hombre hacia Dios siempre será una respuesta de todo lo que el Señor en su gracia ha hecho por nosotros. Me llama la atención lo que dice el evangelista Juan en el capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Miren lo que dice el evangelio. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos ¿qué? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si hay un Dios verdaderamente glorioso, ese Dios no es otro que el Verbo. Ese Dios es nuestro Señor Jesucristo. Toda esa gloria del Antiguo Testamento, toda esa gloria manifestada a través de rayos, de tormentas, de oscuridad, de terremotos,
de grandes hazañas estaba en la persona de Cristo. Estaba en la persona de Cristo. Y yo siempre he tratado de comprender la declaración, es que hablaba como quien tiene autoridad. Jesús, si Cristo mismo manifiesta la gloria de Dios porque Él es Dios, claro que tiene autoridad. La misma autoridad que vemos en el Antiguo Testamento, la misma autoridad está en la persona de Cristo y en su palabra. El Dios perfectamente glorioso es Cristo. A Él solamente se le da gloria. ¿Por qué? Porque cuando nos volvemos testigos de sus milagros, de su poder, de sus perfecciones y de sus atributos, no estamos viendo otra cosa que su gloria. Y cuando le damos gracias y lo adoramos o levantamos cualquier palabra de exaltación, lo que le estamos diciendo es: oh Señor, hemos sido testigos de tu gloria y no hay nada más grande que tu gloria. Es eso lo que queremos decir cuando se le da gloria al Señor. Es simplemente reconocer lo que Él es y lo que Él ha hecho. Pero no olvide, no le damos gloria como si Él la necesitara o le hiciera falta. No. Soli Deo Gloria significa un reconocimiento profundo de quién es Dios y de qué ha hecho por nosotros. Eso es Soli Deo Gloria. Ese es Cristo, nuestro Señor. ¿Qué debe hacer pues la iglesia ante este Dios? Confiar en Él. La misma exhortación que se le dio a Israel nos dice a nosotros. ¿O ustedes, queridos hermanos, como iglesia no se sienten tentados a adorar dioses falsos? La famosa frase de Calvino que todos nos sabemos de memoria: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Todo el tiempo se están fabricando ídolos en el corazón del hombre. Y no olvide que nos convertimos en aquello que adoramos. Entonces el creyente también se siente tentado a reconocer y adorar a dioses falsos. Pero hoy el Señor nos está recordando que debemos poner nuestra confianza exclusivamente en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una mala noticia para aquel que no conoce a Cristo. ¿Recuerdan el texto hermoso que leímos del Salmo? Vaya rápidamente para terminar. El versículo 13 del Salmo 115. Hay una mala noticia para los que no están en Cristo. Mire lo que dice el versículo 13. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes. Esa es una buena noticia para todos aquellos que estamos en Cristo. Para los que no están en Cristo y no se han arrepentido de sus pecados, hay una misma palabra para ustedes, pero les dice otra cosa. Vayan conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 11, por favor. Versículo 18. Y esto está en el contexto del día del juicio final. Y se airaron las naciones, y tú hubiera venido el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. La mala noticia para ti, querido amigo, es que así como el Señor, el Dios de gloria, bendice a gente grande y a gente pequeña con su salvación, si tú no vienes a Cristo, ese mismo Dios castigará eternamente en el infierno a gente grande y a gente pequeña, a jóvenes
que decidieron irse por un camino rebelde y de desobediencia. ¿Notan la expresión de Juan? Es la misma expresión del profeta Jeremías. Querido amigo, la única manera de salvarte de este terrible juicio es venir al Dios de gloria. Y la única manera para que esa gloria no acabe contigo es que te protejas bajo Cristo. Si tú te proteges bajo Cristo, la gloria de Dios no acabará contigo. La gloria de Dios, al contrario, hará que reconozcas su grandeza y te deleites en su poder. Pero debes venir bajo Cristo. Y para estar bajo Cristo, reconoce tus pecados, confiesa tus pecados, arrepiéntete y apártate. Solo a Dios sea la gloria. Amén. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta noche. Gracias por hablarnos a través de tu palabra y por enseñarnos estas cosas. Te pedimos, Señor, que nos libres de todo pecado, de idolatría. Líbranos, Señor. Perdónanos si nuestro corazón se ha inclinado a dioses falsos. Perdónanos si en nuestro corazón quizá nuestro ídolo es nuestro hijo o nuestra hija o nuestro esposo o nuestra esposa. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a recordarnos a nosotros mismos, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. En el nombre de Jesús. Amén.